Y bienvenidos a un nuevo imperdible PROMIR, en este caso sobre los síncopes de la asignatura de cardiología. Vamos a ir repasando uno a uno los diferentes tipos de síncopes que hay y sobre todo insistiendo en el manejo del síncope de origen incierto. Y como siempre, una tabla comparativa para destacar los aspectos más importantes de cada uno de los síncopes. Yo soy Neus Saloni, residente de pediatría del Hospital Universitario de Navarra y espero que este vídeo os sea de gran utilidad. Vamos a ello. El síncope es el síntoma que se define como la pérdida transitoria de conciencia y del tono postural. Se caracteriza por tener un inicio rápido, una recuperación rápida, completa y espontánea, y es debido a una hipoperfusión cerebral global. Se estima que hasta un 10% de la población sufre algún episodio a lo largo de su vida y que la incidencia sigue una distribución bimodal, teniendo un pico entre los 20 y los 30 años y otro en mayores de 65. Obviamente, la etiología en ambos grupos es diferente. Es importante hacer un buen diagnóstico diferencial con otras entidades clínicas como serían las crisis epilépticas, los traumatismos craneoencefálicos o los pseudosíncopes. Además, es importante tener en cuenta que las herramientas que han demostrado mayor rendimiento diagnóstico son una buena historia clínica, una exploración física detallada y un electrocardiograma. Obviamente hay más pruebas diagnósticas que a continuación explicaremos, pero estas tres son las de mayor rendimiento. Vamos a empezar con el síncope neuromediado o reflejo. Es sin duda la causa más frecuente en todos los grupos de edad y es debido a una respuesta exagerada del sistema nervioso parasimpático ante ciertos estímulos, lo que genera una respuesta por un lado vasomotora, donde predomina la hipotensión debido a una vasodilatación, y una respuesta cardioinhibidora, donde predomina la bradicardia. Tiene diferentes tipos, como sería el vasovagal, que es tras un estímulo desagradable, como puede ser el dolor, ver sangre, la bipedestación prolongada, donde asocian pródromos de hiperactividad simpática. Un subtipo situacional en relación a la tos, a la micción, a la defecación o a la deglución, y finalmente por hipersensibilidad del seno carotídeo, que sobre todo es típico de varones en edad avanzada, donde al ejercer cierta presión sobre el glomo carotídeo, como por ejemplo una corbata muy prieta, giros de cuello, afeitado, se genera una respuesta excesiva de los vasoreceptores, generando una situación de vasodilatación y posteriormente síncope. En cuanto a la clínica, encontramos un síncope con algún desencadenante en momentos tipo de comer o después de hacer ejercicio que asocia náuseas, vómitos, palidez, frialdad, hormigueo. El diagnóstico básicamente es clínico, pero se puede hacer, aunque con baja rentabilidad, un tilt test o prueba de la mesa basculante, viendo cómo cambia la tensión arterial en función de la posición. El tratamiento, hay que tener en cuenta que, aunque suelen ser síncopes recidantes, tienen buen pronóstico y el tratamiento pasa por evitar desencadenantes, mantener buena hidratación y, en el caso de que se conozcan los pródromos asociados, hay que intentar detectarlos a tiempo para poder hacer maniobras de contrapresión o adoptar una posición de decúbito. En el caso de que sea muy sintomático, profesiones de riesgo, como podría ser un piloto de avión, o pausas de más de 3 segundos, habría que plantear la colocación de un marcapasos. Si pasamos ahora al síncope ortostático, es más frecuente en personas de edad avanzada, donde lo que encontramos es que se debe a una adaptación inadecuada del sistema cardiovascular al cambio postural. También se asocia a enfermedades del sistema nervioso autónomo, como podría ser el Parkinson y la diabetes, a ciertos fármacos como serían los alfa-bloqueantes o a estados de hipovolemia, en el caso de deshidratación, diarreas muy profusas o diuréticos. La clínica típica son síncopes tras adoptar la bipedestación desde la posición de sentado o de cúbito. El diagnóstico es la prueba de ortatismo, que es ver cómo cambia la presión al estar en decúbito, o sea, al estar en sedestación y al pasar al decúbito supino a los 5 minutos. ¿Y cuál es el tratamiento? Bueno, pues corregir la hipovolemia en los casos de que exista, evitar los fármacos desencadenantes y adoptar cambios progresivos de postura, no hacer cambios bruscos. El síncope cardiogénico, obviamente, su incidencia aumenta con la edad y se puede deber a tanto a una cardiopatía estructural por existencia de una obstrucción del flujo de sangre, como sería el caso de una miocardiopatía hipertrófica, estenosis aórtica, masas intracardíacas, un TEP, etcétera, o debido a arritmias, siendo lo más frecuente las bradiarritmias, como podría ser una disfunción sinusal o un bloqueo auriculoventricular completo. O también en el caso de las taquiarritmias, con una taquicardia ventricular o una supraventricular, pero siendo lo más frecuente las bradiarritmias. En cuanto a la clínica, tenemos un síncope sin pródromos, esto es súper importante, con caídas bruscas y traumatismos craneales importantes porque la persona no se da cuenta y pierde el tono. En cuanto al diagnóstico, aquí sí que es súper importante hacer un electrocardiograma donde podemos objetivar diferentes hallazgos en función de la fisiopatología que esté causando este síncope. Podemos encontrar QRS anchos, bloqueos auriculoventriculares, ondas Q,
y diferentes signos asociados a miocardiopatía, como serían los voltajes amplios, las ondas T negativas o las ondas epsilon, y los signos de canalopatía, como sería una elevación de ST con onda T negativa o, por ejemplo, un alargamiento de QT. Pero bueno, que nos quede en la cabeza que el síncope cardiogénico siempre, siempre, siempre un electrocardiograma. Aquí podemos ver un esquema que lo tenéis también en los manuales de la plataforma sobre el síncope cardiogénico. Por un lado tendríamos las estructurales, ya sea por obstrucción, pues estenosis aórtica o las miocardiopatías hipertróficas, o por cardiopatías que por sí aumentan el riesgo de arritmias, como sería un infarto previo por esa cicatriz que queda, una miocardiopatía dilatada o la cardiopatía ritmogénica. Y en el caso de que sea por mecanismo arrítmico, lo que podemos encontrar pues, son todo el tema de las bradicardias sinusales severas o los bloqueos auriculoventriculares complejos o ciertas anormalidades en el electro que puedan sugerir un síncope arrítmico, ¿vale? Pues aquí los tenéis todas definidas, las bradicardias, los bloqueos, un QRS ancho, un bloqueo bifascicular, ondas Q, los signos de hipertrofia, una persitación, un QT alargado, ¿vale? Lo que habíamos visto en la diapositiva anterior. En cuanto al tratamiento, dependerá obviamente del tipo de cardiopatía o de arritmia que esté causando nuestro síncope. En el caso de que haya una obstrucción al flujo de sangre, resolverla, y en el caso de arritmias, valorar un marcapasos o un DAI. ¿Cuándo nos pensaremos en un marcapasos? Bueno, pues cuando exista una pausa sinusal de más de 3 segundos, cuando sea un síncope neuromediado con una respuesta cardioinhibitoria y una pausa de más de 3 segundos. En cuanto a los bloqueos, sobre todo si es de segundo grado tipo MOVIT2, un tercero completo y un bloqueo avanzado, ¿vale? Que son aquellos que son dos ondas P seguidas sin conducción, o que presente un bloqueo alternante de ramas de las DGs. En estos casos nos decantaríamos por un marcapasos. En cambio, un DAI, un desfibrilador automático implantable, lo podemos utilizar en prevención primaria cuando tengamos una miocardiopatía dilatada con una FEBI por debajo del 35%, que ya hemos visto que eso aumenta el riesgo de arritmias, o una miocardiopatía hipertrófica de alto riesgo, porque supone una obstrucción severa al flujo sanguíneo. O en prevención secundaria, ya sabéis, cuando ha sido una muerte súbita recuperada o una taquicardia ventricular sostenida mal tolerada hemodinámicamente. Vamos ahora a uno de los apartados que a mí me parece más importantes, que es el manejo del síncope de origen incierto, que como ya hemos dicho, las herramientas que mayor rendimiento diagnóstico nos aportan es la historia clínica, la exploración física y el electrocardiograma, que siempre las vamos a hacer, pero luego hay otras pruebas. La prueba de ortatismo, que era la que comentábamos antes, que es tomar la tensión arterial tumbado y tras 3 minutos en la bipedestación. Si hay una caída en la tensión sistólica de más de 20 miligramos de mercurio o de 10 en la diastólica, hablaríamos de una prueba positiva. Otra prueba que podemos hacer es el masaje del seno carotidio, que es importante que antes de llevarla a cabo hay que descartar la enfermedad carotidia, ya que haciendo esta prueba podemos desencadenar suelta de trombos, y lo que hacemos es aplicar una presión de 10 segundos a la altura más o menos del globo carotidio y posteriormente en el otro lado. Entonces, lo que vamos a ver es que será positivo en el caso de que se genere una pausa de más de 3 segundos o una caída de la tensión arteriosistólica, en este caso de más de 50 miligramos de mercurio. Otro estudio que podemos hacer es el estudio electrofisiológico, que es un procedimiento percutáneo por catéter en el que lo que vamos a valorar es valorar la función del nódulo sinusal y la conducción auriculoventricular, es decir, lo que valoramos es la conducción de la DGIS. Y finalmente otro estudio que podemos hacer es el holter subcutáneo, que es colocar un dispositivo pequeñito en el tejido subcutáneo a nivel de la región prepectoral y registrar toda la actividad incluso hasta 2-3 años. ¿Cuándo vamos a pensar que estamos ante un síncope con criterios de alto riesgo? Bueno, pues si el debut ha sido más allá de los 65 años, si tiene antecedentes de cardiopatía estructural, si presenta clínica de síncope de forma brusca, sin pródromos de esfuerzo o incluso estando en decúbito, y cuando nos encontremos ante un electroanómalo con complejo QRS ancho, ondas Q u otros signos de miocardiopatía. Entonces, esta es la tabla comparativa que también tenéis en la plataforma, donde lo mismo, evaluación inicial, anamnesis, exploración física, electro, esto sí o sí, y luego nos podemos plantear la prueba del ortatismo o la del masaje del seno carotidio en función de la sospecha que tengamos. Entonces, el síncope reflejo es más frecuente en jóvenes, el ortostático más frecuente en ancianos y el cardíaco aumenta con la edad a partir de los 65 años. Acordaros que el reflejo suele tener síntomas de pródromos asociados
En el ortostático no se suelen acordar y el cardíaco es brusco, sin pródomos y que genera traumatismos graves. En cuanto a la clínica, pues eso, suelen asociar el mareo, la sudoración, las palpitaciones y en el ortostático nada, ¿vale? En cuanto a los precipitantes, suelen ser triggers muy claros, un dolor muy intenso, ver sangre, etcétera. El síncope ortostático, como ya nos dice su nombre, ¿no? Pues pasar de una posición a la otra y el cardíaco sin nada. Luego, en cuanto a la posición, el síncope reflejo se suele dar en bipedestación tras el ejercicio, el ortostático de pasar de sentado a estar de pie y el cardíaco suele ser en ejercicio o incluso en decúbito. En cuanto a la clínica previa, el síncope reflejo no suele tener más antecedentes salvo episodios previos. El síncope ortostático sí que se asocia más a pacientes con disautonomías, diabéticos o algunos fármacos y el cardíaco con una cardiopatía previa, ¿vale? Entonces, en el síncope reflejo sí que podemos optar por medidas higiénico-dietéticas. En el ortostático se puede plantear un tratamiento etiológico si es que existe alguna causa desencadenante o si no intentar adoptar medidas posturales y finalmente en el síncope cardíaco tenemos que ingresar y hacer un tratamiento etiológico. Ya sabéis que si hay obstrucción, resolver la obstrucción y luego en el caso de arritmias plantearnos un marcapasos o un DAI. Entonces, como conclusiones, acordaos que el síncope es un síntoma que consiste en pérdida transitoria de la conciencia y del tono postural, que la evaluación básica consiste en la anamnesis, la exploración física y el electro. El síncope cardiogénico, que es el más grave, se da en pacientes añosos con antecedentes de cardiopatía, con una exploración cardiovascular patológica, alteraciones en el electro y lo debemos sospechar ante síncopes bruscos o de esfuerzo o incluso en decúbito. El síncope neuromediado, que es el más frecuente, es típico de jóvenes precedido de clínica vagal ante unos desencadenantes muy claros y el síncope ortostático se presenta ante cambios de postura, sobre todo en pacientes ancianos, diabéticos, con fármacos hipotensores o disautonomías como sería el Parkinson. Y hasta aquí esta videoclase sobre los síncopes. Espero que os haya servido para aclarar algunas diferencias entre cada uno de los tipos de síncope y cuál es el manejo diagnóstico terapéutico cuando no sabemos cuál es el origen de un síncope. Y nada, hasta aquí este imperdible. Espero que os sirva. Muchísimo ánimo y nos vemos en el siguiente.